saludamos y damos la bienvenida al doctor Esteban Ronca Castro. Él es profesor de la Universidad Internacional del Ecuador, experto en Derecho Electoral, Democracia y Gobierno. Doctor Castro, hay un criterio que se va generalizando entre diversos analistas que han conversado con este medio con respecto a malas maniobras que se han ido dando en el gobierno de Guillermo Lasso, que van erosionando su imagen, credibilidad, popularidad, hipotecando de alguna manera una oportunidad de oro para dar un giro a las tendencias políticas en Ecuador. Quisiéramos conocer su opinión. Gracias, estimado Fernando, por la invitación, Gustavo, como siempre. Gustavo Ron es mi apellido, Ron Castro. Sí, pero bueno, lo presenté como Esteban Ron Castro. Sí, a veces suele pasar. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede, estimado Fernando, en este sentido? Más que una hipoteca de las actuaciones que ha tenido el presidente Lasso, lo que estamos viendo, y el día de ayer veía un análisis de estricta índole política, de un excelente analista que tiene el país, bueno, es español, finalmente es Jacobo García, y hablaba de los 3 momentos del gobierno, ¿sí? Y que definitivamente lo que sucedió es una falla en cuanto a la estrategia de campaña electoral por parte del presidente Lasso, ¿sí? El presidente Lasso incurre en una primera falla, y hay que hacer un análisis histórico de lo que ha sucedido, incurre en una primera falla al momento de tener una estrategia no clara respecto de la alianza con el Partido Social Cristiano. Y yo ponía en las redes sociales hace poco que lamentablemente, y en la primera entrevista en la cual tuvieron en aquel momento el ahora consejero de gobierno Diego Ordóñez y César Ron, el ex asambleísta, ni siquiera conocían los términos de dicha alianza. Esta fue una alianza estrictamente electorera, y vale la pena decirles, es decir, unión de fuerzas para efectos de tener una finalidad, en este caso ganarle a Andrés Arauz, ¿sí? y al binomio. Entonces ahí, y en la segunda vuelta electoral, a efectos de esta situación, lo que hizo el presidente Lasso es adecuar su discurso y realizar ofrecimientos de campaña no plausibles, ¿sí? Hubo ofrecimientos de campaña que venían condicionados a otro tipo de efectos. Primer error. En segundo lugar, usted ya lo señala, la gente, el pueblo, el elector confió en Guillermo Lasso a efectos de dar un giro, un cambio de paradigma en el Ecuador respecto del quehacer político, del quehacer social, del quehacer institucional e inclusive la tendencia de gobierno. Pero claro, él mismo autohipotecó sus acciones a los ofrecimientos de campaña. Y cuando se da un paradigma, un cambio de paradigma, en este caso electoral, a efectos de la tendencia de gobierno, la sociedad, el electorado exigen más y de manera más rápida. Segundo error, en ese sentido, no poder cumplir a efectos de haber hecho ofrecimientos de campaña. Empieza el gobierno, estimado Fernando, ¿y qué es lo que sucede? Tenemos un plan de vacunación exitoso, todo el mundo lo niega, todo el mundo lo aprueba, nadie lo puede negar bajo ninguna circunstancia, pero en el momento del accionar, en el quehacer de la cosa pública, al momento de generar relaciones, ejecutivo-legislativo, ejecutivo-judicial, ejecutivo-transparencia, ejecutivo-electoral, sí, por más independencia que haya, uno de los principios de la administración pública es la coordinación y la cooperación. Se empieza a romper y se empieza a friccionar. ¿Qué es lo que sucede? En este momento todo está reducido a la relación con el legislativo. Y en ese sentido, al no encontrar una forma a través de la cual se pueda romper esta tensión existente entre las dos funciones estatales, lo que sucede es que el gobierno va a seguir tambaleando, porque ningún gobierno en democracias constitucionales latinoamericanas puede actuar de manera sola, puede actuar con la utilización estricta de decretos ejecutivos, tampoco lo puede hacer a través de mecanismos de democracia como la consulta popular, la muerte cruzada, y etcétera. Requiere de coordinación y cooperación. Y ahora, lo que ha sucedido es que a través, y en este caso no sabremos, o tal vez algún momento sabremos, una negociación tras bastidores política e inclusive algún acuerdo fáctico desconocido, se ha topado los hilos más internos de los electores que confiaron en el presidente Lasso con la liberación del ex vicepresidente Glass a través de este habeas corpus, a efectos de un pacto o acuerdo o quién sabe qué sucedería en ese sentido, ¿sí? Y después, algo que está totalmente ratificado, y que lo vimos en la opinión pública, lo que aconteció hace 2 días en Argentina cuando el presidente Fernández, tengo que decir, increpa al presidente Lasso y señala que se deben recuperar las relaciones con Venezuela y tener una representación consular total. En ese sentido, históricamente lo que vemos, estimado Fernando, es que el presidente Lasso tuvo exigencias político-electorales y sociales muy fuertes, y por otro lado,
Y por otro lado, la reacción del gobierno ante la incapacidad y la dificultad de administración pública que existe en la democracia inestable como la ecuatoriana han mermado la aceptación, la credibilidad y la ejecución del presidente Lasso. Entonces, este cúmulo de cosas ha desatado y está desatando una presión social. No quiero decir que esta presión social vaya a tener una situación exacerbada o de violencia bajo ninguna circunstancia, pero el tema de la confianza y confiabilidad. Si usted habla, y siempre es importante hacer los análisis, con cualquiera de los electores que tuvo, y eliminando cualquier subjetividad, que tuvo la confianza en el presidente Lasso, realmente se les ve decepcionados a efectos de lo que aconteció en semanas anteriores con el vicepresidente Glass y más los niveles que en este momento estamos sufriendo como sociedad de delincuencia, desempleo y falta de insumos de salud. Ese cúmulo de situaciones está haciendo tambalear en este sentido no al presidente sino a la credibilidad generalizada. Doctor Ron, muy buenos días. Hemos hablado del presidente de la República, del Ejecutivo, de la decepción que ha provocado en quienes lo seguían, en quienes confiaron en él a través del voto, pero hablemos también de la Asamblea Nacional, de esta pugna que vemos. Cada semana prácticamente tenemos una nueva noticia, una novedad al interior de la Asamblea Nacional, acciones de protección, intentos de destitución de la presidenta, de los miembros del CAL, intervención de la justicia con estas acciones, Fiscalía investigando a miembros del CAL, entre ellos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Sin embargo, todas estas acciones, estas pugnas al interior de la Asamblea Nacional, podemos decir que de una u otra manera han favorecido al gobierno nacional. Tenemos dos leyes, la ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación, la reforma tributaria que entraron por el Ministerio de la Ley. No hay un debate al interior de la Asamblea que de alguna manera estaría beneficiándole al gobierno. Beneficia poco al gobierno, ¿sí? Beneficia los intereses de carácter personal y beneficia la postura de carácter personal del presidente Lasso. Porque definitivamente la inacción legislativa dentro de la Asamblea Nacional lo que ha producido es una desconfianza en general en las leyes que se están aprobando. Y a pesar de que tenemos estos dos actos legislativos que produjeran, en este caso dos leyes, como usted bien lo señala, estos se debieron a la inacción de la legislatura. Y por otro lado, lo que también hemos visto es que a efectos de la ley de inversiones, esta sí se la negó y se la archivó. Entonces, la relación con el Ejecutivo en este caso, o al menos la inacción del Legislativo para con el Ejecutivo, no está favoreciendo al presidente Lasso. Porque en este momento lo que se hace es tratar de generar la figura del enemigo, la figura de la falta de acción por parte de quien debería realizar. Esto en política discursiva del Ejecutivo, ¿sí? Y se le está, obviamente la Asamblea tiene mucho déficit profesional, legislativo y de fiscalización, se le está indilgando una responsabilidad que nada tiene que ver, ¿sí? Yo creo que en este momento, y de acuerdo a la evolución que se tiene del análisis crítico en general del quehacer de la cosa pública, el ciudadano ya puede hacer una diferenciación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿sí? Y eso es a costa de la experiencia de lo que estamos viendo. Además, la invisibilidad que existe de la actividad legislativa hace que la ciudadanía en el espectro general, y eso lo hemos visto en varias de las encuestas que nos han presentado los grupos de análisis político y de inteligencia política del país, hemos visto que definitivamente la Asamblea Nacional pues está en una esquina, tiene una evaluación paupérrima, pero por otro lado el gobierno va en la misma línea y los números no difieren mucho el uno del otro. Sin embargo, si es que el presidente Lasso logra acomodar bien su discurso y sus actuaciones para actuar de manera independiente a la Asamblea y él agotar todas sus atribuciones y funciones como presidente de la República, podría quitar ese espectro del legislativo. Pero hay una cosa también que considerar ahí, y con eso cierro esta parte. El presidente Lasso, recordemos que tiene una representación parlamentaria. Dicha representación parlamentaria también deja mucho que desear, ¿sí? Y se la ha ido llevando la ola de descrédito de la Asamblea Nacional. Escuchaba yo ayer las declaraciones del asambleísta jefe de bancada, Flores, ¿sí? Del BAN,
que a ojos de la situación que se está presentando con la presidenta Yori, lo que hace es hacer una protección. Es que no hay que decir las cosas como son. Está haciendo una protección de la presidenta Yori al señalar que no existen las evidencias para la denuncia. Entonces, definitivamente... Doctor Ron, la expresión de Guillermo Lasso que le dio hace algunas semanas cuando se negó ese proyecto de inversiones en el Parlamento en el sentido de que prescindirá de la Asamblea para gobernar se ha mostrado inaplicable. El día de mañana se tenderán puentes con la Asamblea. ¿Qué es lo que podrá lograr en esta reunión con los jefes de bloque el ministro de Gobierno Francisco Jiménez? Importante iniciativa del ministro Jiménez, muy importante iniciativa. Y creo que eso es lo que faltó en la administración de la ministra Vela, ¿sí? Pero lo importante de acá, y sin empacho tengo que felicitar en ese sentido al asambleísta Torres, ¿sí? Es señalar que la reunión tiene que ser pública, con acceso a los medios de comunicación y transmitida. O por último, no transmitida, pero con acceso a los medios de comunicación a efecto de los acuerdos mínimos, porque eso es un sinónimo de transparencia. Gran iniciativa, y esperemos que esta iniciativa sea acogida por parte del ministro Jiménez. Yo creo que lo va a hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar una nueva recomposición. Pero, estimado Fernando, existe y eso se le denomina en ciencia política, las dos válvulas de presión, los dos hilos de tensión que existen tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En el Ejecutivo tenemos un hilo de tensión muy fuerte respecto del ámbito de seguridad, salud y desempleo. Si es que no se alivia la tensión, ¿sí? O el hilo de tensión en cualquiera de esos ámbitos a través de una actuación gubernamental, no va a bajar la tensión de fiscalización respecto del presidente. Y por otro lado, en el Legislativo, el tema de la presidenta Yori está generando otra tensión, un hilo de presión, ¿sí? Y en este hilo de presión, la sostenibilidad de la presidenta Yori a través del BAN, ¿sí? Que está representado por el asambleísta Flores de Creo, también está generando una tensión. Son esos dos puntos que tienen que aliviarse en cuanto a la tensión para que empiece a concluir la relación ejecutivo-legislativo a efectos de generar una política pública. Si es que no se alivien esos dos nudos de tensión, no vamos a tener una respuesta adecuada. Doctor Ron, aquí nos preguntamos también y nos gustaría tener su criterio de cuáles son los límites de las acciones judiciales en las acciones políticas. Vemos acciones de protección, denuncias en la Fiscalía por arrogación de funciones, leyes que van a la Corte Constitucional, respuestas de la Corte Constitucional respecto de lo que debería ser una labor de los asambleístas. ¿Cuáles son estos límites? ¿En qué momentos, hasta dónde puede actuar o no la justicia? De acuerdo, es excelente su pregunta, ¿sí? Tenemos el ámbito de las garantías jurisdiccionales y vemos que las garantías jurisdiccionales constitucionales han sido utilizadas a efectos de solucionar o solventar conflictos de orden político, ¿sí? Y este tema lo estamos naturalizando en el Ecuador, lo estamos lamentablemente naturalizando en el Ecuador, y no es nuevo, solo que ahora se evidencia un poco más, ¿sí? Las actuaciones de la presidenta Yori, de la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, de Jorge Yunda, y del propio Consejo Nacional Electoral en las anteriores elecciones presidenciales, han hecho que se desnaturalice el tema de la actuación de las actuaciones de las garantías jurisdiccionales de efectos de mantener un orden político, ¿sí? Cuando los organismos son independientes, como la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral y el CPCCS, y existen mecanismos de fiscalización, control parlamentarios dentro de las propias instituciones, dentro de la propia institucionalidad, dentro de la propia función, estas garantías jurisdiccionales tienen que ser negadas por existir un procedimiento propio de la función. Ahora, tampoco se puede negar la administración de justicia a efectos de la presentación de cualquiera de estas acciones, ¿sí? Pero cuando se da un tratamiento de circunstancias de orden político, lo que los jueces deberían realizar es una revisión exhaustiva de la vulneración de derechos, del peligro de violación de derechos y de las medidas de reparación. En esta acción de protección presentada la semana anterior, casi a puertas del feriado por la presidenta Yori, el juez, y bajo ninguna circunstancia nosotros podemos hacer una evaluación de las actuaciones jurisdiccionales, pero sí podemos criticarlo desde la juridicidad. El juez ha tenido una primera actuación bastante elocuente, ¿sí? Y además del asambleísta Torres ha tenido una actuación bastante sesuda al entrar como tercero coadyuvante. Cuando el asambleísta Torres entra como tercero coadyuvante en esta acción de protección, ojo, le van a tener que notificar de todas las actuaciones jurisdiccionales de esta acción y por lo tanto él puede transparentar, ¿sí? A
la opinión pública, a los medios de comunicación, a la comunidad jurídica, a efectos de ver si es que esta acción de protección está llevada de manera adecuada. Y por otro lado, la actuación del día de ayer de este órgano de administración de justicia ha señalado que la presidenta Yori tiene que identificar y aclarar cuáles son los derechos que posiblemente se vulneran. Y segunda cosa, súper importante, si el procurador de la Asamblea está actuando a nombre de la propia Asamblea o a nombre de la presidenta Yori. Circunstancias que pueden hacer que formalmente esta acción de protección se caiga. Entonces, esa es la revisibilidad que requieren este tipo de acciones constitucionales, este tipo de garantías jurisdiccionales a efectos de los tratamientos políticos, para evitar que se traben procedimientos estrictamente políticos, funcionales, secuenciales, de una propia administración a través de la administración de justicia. Doctor Ron, en la situación general política que usted está analizando, ¿cómo incide el caso Glass? Y ese recurso de ampliación que se lo dará ya en los próximos días, ¿sustentará o debilitará la causa del ex vicepresidente? En otras palabras, ¿se puede eventualmente revertir ese habeas corpus? Bastante difícil que se cambie la decisión de ese habeas corpus en virtud de las actuaciones previas del SNAI. ¿Sí? Yo he sido muy sincero con la comunidad de la opinión pública y los medios de comunicación, y tal vez suene hasta jocoso lo que voy a decir, yo le tengo miedo a esta acción jurisdiccional del habeas corpus porque requiere de mucha especialización, inclusive para ser comentada. ¿Sí? De lo que se ha leído de la opinión pública, las actuaciones del SNAI han sido muy, no han estado en el estándar de la eficacia administrativa. Es decir, no han protegido a la institucionalidad SNAI. ¿Sí? Entonces, en el habeas corpus, en la audiencia, ya se señaló y ya se desveló que efectivamente la funcionaria no prestó todas las atenciones respecto de la defensa de los intereses del Estado. De la apelación, de lo que han dicho honorables colegas, han señalado que esta apelación tampoco ha sido adecuada. Y otra cosa, estimado Fernando, de una ampliación y aclaración no se puede esperar absolutamente nada salvo que se dilucide un punto de derecho y se lo amplíe en su explicación. Así que el habeas corpus, salvo una circunstancia extraordinaria, no cambiará la situación del vicepresidente Glass. Y lo que vamos a ver en este caso es un desprestigio por parte del gobierno a efectos de la situación de este pacto o de este acuerdo fáctico existente entre el correísmo y el gobierno del presidente Lasso. ¿Por qué? Porque, y vale decirlo, la semiótica, el simbolismo que se le ha dado a la liberación de Jorge Glass ha sido muy alta. Jorge Glass, y perdón que utilice un malapropismo en la comparación, era el trofeo de la prevención y de la lucha contra la corrupción del gobierno del expresidente Moreno, ¿sí? Pero lamentablemente de esto no va a quedar absolutamente nada, ¿sí? Y ese trofeo de prevención de la corrupción ha sido mermado de un sopetón a través de un acuerdo que no sabemos qué tenga de por medio. Y eso se ha visto, que las personas que apoyaron al presidente Lasso, el elector férreo del presidente Lasso, está desconfigurado y ha perdido la confianza en el gobierno. Doctor Ron, me parece que para el 11 de mayo está convocada la audiencia de apelación en el caso Singue. En caso de ratificarse la condena al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, dentro de este caso, ¿esto tendría o podría tener alguna incidencia en este habeas corpus otorgado o no? No, a efectos de este habeas corpus otorgado, nada, porque se tendría que esperar que todo el proceso en el ámbito penal del caso Singue tenga una sentencia, esa sentencia puede tener una apelación y luego un recurso de casación. Solo a través y con la sentencia ratificada en el recurso de casación se puede cambiar el estatus jurídico del ex vicepresidente Glass, y eso tomará su tiempo. Bien. Queremos agradecerle por su presencia. A ustedes. Que tengan un excelente día, Fernando. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, experto en Derecho Electoral, Democracia y Gobierno, es profesor de la Universidad Internacional en Quito.